Quítate estas malditas rastas inmediatamente. El chirrido de la máquina de escribir se mezcló con la voz autoritaria de la señora Karen Whitaker, mientras el primer rizo grueso de Marcus Walker, un estudiante de 5º grado, con los puños apretados nerviosamente, se deslizaba por su mejilla y caía sobre el linóleo gris. Los chicos alrededor retrocedieron como si vieran sangre. Marcus se mordió el labio, pero las lágrimas seguían brotando, calientes y amargas. La máquina rugió como una sierra circular, revelando cada vez más parches de piel pálida en su cabeza. «Por favor, tengo alopecia». El médico dijo que sí. El susurro del niño quedó ahogado por el zumbido del motor eléctrico. En lugar de responder, la maestra le apretó el hombro con más fuerza, como si estuviera domando a un animal salvaje. Y en ese mismo momento la puerta se abrió. Su padre, el capitán de marina David Walker, apareció en el umbral, uniforme mojado, pesadas botas de combate y chorros de lluvia cayendo por su capucha. El aspecto es el de un cerrojo de rifle. El silencio se disipó y el aire se congeló. La señora Whitaker se quedó paralizada, sosteniendo la máquina de escribir. Un mechón fino y húmedo de cabello quedó atrapado entre los dientes y tembló como una bandera de capitulación. Marcus Walker siempre se sentaba junto a la ventana, no porque le encantara la vista del patio de la escuela, sino para que un rayo de sol cayera sobre su cuaderno e iluminara las líneas de grafito de futuras ciudades de fantasía. Un niño tranquilo, de ojos enormes y un cerebro lleno de números de Fibonacci, rara vez entraba en conversaciones, pero sus dibujos se vendían a los vecinos por una moneda simbólica. Soñaba con ser arquitecto y combinar belleza y sostenibilidad, y solo un par de sus compañeros sabían de su alopecia, que comenzó en 3er grado. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. No se hizo rastas por estilo. Las trenzas ocultaban las calvas que crecían como claros del bosque después de un incendio. El dermatólogo me dio un certificado. No afeitarse, no tirar, mínimo estrés. El certificado estaba en una carpeta con documentos escolares, pero para la señora Karen Whitaker, estas páginas eran solo papeles que obstaculizaban el orden. Había una regla en su clase: el cabello de los niños debía ser corto, dejando al descubierto sus orejas y cuello. Nadie lo discutió hasta que Marcus apareció a principios del semestre con rastas finas y perfectamente trenzadas que le llegaban hasta los hombros. La señora Whitaker enseñaba matemáticas, aunque amaba la disciplina más que las ecuaciones. Su por las proporciones precisas se podía ver en su chaqueta perfectamente planchada y en la regla que golpeaba sobre la mesa cuando escuchó un susurro. Ojos de cristal, ligeros como el hielo. Las reglas mantienen el mundo en su lugar, repitió, y los susurros se apagaron. Marcus le parecía un desafío, demasiado inteligente, demasiado cerrado, con una sonrisa que parecía decir: mi espacio es más grande que tu agenda. La casa de los Walker estaba a 2 cuadras de la escuela. Desde el exterior no tiene nada de especial. En su interior hay mapas del mundo y un soporte con medallas de las campañas en Afganistán, Irak y Siria. El capitán de marina David Walker vivía según un cronómetro: despertarse a las 5 de la mañana, correr 15 kilómetros y desayunar proteína en polvo. Llevaba sus cicatrices tan orgullosamente como sus medallas. Tras la muerte de su esposa, médica de cabecera, toda la responsabilidad paternal recayó sobre sus hombros, desde atar los cordones de los zapatos de su hijo hasta las conversaciones nocturnas sobre el universo y la ansiedad. La víspera del trágico día, estaban sentados en la cocina. La lluvia golpeaba el techo de hojalata mientras Marcus se concentraba en calcular el ángulo de la nueva torre. «Papá, mañana hay revisión de uniformes. ¿Me harán quitarme las trenzas? Tienes un certificado, hijo. Un certificado también es una orden». David habló con calma,
Pero sus ojos se dirigieron al teléfono. Su unidad estaba siendo llamada para un ejercicio no programado. Besó a su hijo en la parte superior de la cabeza, una costumbre que tenía desde la infancia, y prometió llegar a tiempo para la cena. Había rumores en la escuela de que la señora Whittaker había hecho que despidieran a un estudiante de 7º grado por tener el pelo rosa brillante. El director Arnold Benson valoraba su control de hierro porque los índices de aprobación de la disciplina estaban aumentando. Nadie quería discutir. Solo Ethan Miller, el mejor amigo de Marcus, el chico con la cámara en su teléfono y el lema «Graba todo», susurró antes de la clase: «Si ella quiere, lo filmaré». Marcus sonrió, aunque su corazón latía más fuerte que la campana. Por la mañana, la habitación 34 olía a tiza y a spray desinfectante. La manecilla roja del reloj avanzaba lentamente hacia el comienzo de la lección cuando la señora Whittaker notó las rastas. «Señor Walker, quédese después del examen», dijo en voz alta para que todos pudieran oír. Las mejillas de Marcus se sonrojaron y sus manos temblaron. Sabía que no habría conversaciones. La carta de la administración de la escuela llegó a la casa una hora después, cuando David ya estaba en el gimnasio de la unidad, pero permaneció en su correo electrónico, esperando a ser abierta. La dirección exigió que se arreglara el aspecto del estudiante. Pero los acontecimientos superaron al periódico. Mientras el capitán caminaba bajo la fría lluvia hacia el auto, planeando llevar a Marcus al dentista, la señora Whittaker ya estaba llamando a la enfermera de la escuela y revisando las máquinas cortadoras de cabello. A las 10:30 de la mañana, la línea disciplinaria debía funcionar. El plan del profesor es sencillo: dar ejemplo a los demás. Pero un factor inevitable intervino en los planes: el amor del padre afinado por la guerra. Cuando la primera espada tocó la piel de su hijo, la camioneta blindada del capitán ya estaba entrando al estacionamiento de la escuela. En el camino, David recordó las palabras de su esposa: «Cuida su cabeza, porque allí crecerán ideas que cambiarán el mundo». Sonrió sin sospechar que era su cabeza la que estaba siendo mutilada a 20 metros de la entrada. El conductor del autobús escolar, fumando junto a la puerta, asintió al capitán, sorprendido por sus pasos apresurados. El viento trajo un grito que sonó como una rama que se rompe, pero David lo atribuyó a un malestar infantil. Empujó la puerta de cristal y la historia avanzó para siempre. Los marcadores de tiempo en la cabeza de la señora Whittaker hicieron clic como un metrónomo. La clase había terminado, los niños estaban tomando un examen. Todo estaba según lo programado. Cerró la revista, se acercó a Marcus y le dijo en voz baja: «Sígueme». La clase exhaló cuando la puerta se cerró detrás de ellos. Ethan Miller logró activar la grabación. La enfermería parecía un cuartel limpio, baldosas blancas, olor al alcohol, un fregadero de acero. Pero a Marcus no le importaban los olores. Recordó las recetas de su madre. Inhala durante 4 segundos, aguanta y exhala durante 7 segundos. Inhalar. Demora, exhalación. «Quítate las gomas, muchacho», dijo la enfermera, señorita Gloria Brooks, relajando un poco su severidad al notar que sus dedos temblaban. Pero la señora Whittaker negó con la cabeza. «Estamos perdiendo el tiempo. Si no se corta el pelo, la administración aplicará el código disciplinario». Marcus intentó entregar el certificado. El doctor Rodríguez firmó. «No puedo tener estrés», dijo, asustado pero con claridad. El papel cayó sobre los suaves labios de Whittaker. Ella le restó importancia. «Estoy a favor de las reglas. Las reglas están por encima de las excusas baratas». Primero encendió la máquina para mostrar seriedad y luego presionó su mano en el hombro del niño, presionándolo contra la silla. «Por favor, no», se quebró la voz. 5 minutos y todo habrá terminado. Susurró como si fuera un consuelo. La hoja se deslizó y el primer candado cayó. Cada movimiento del coche enviaba vibraciones a través de los huesos del niño. Recordó que su madre le cortaba el pelo y le susurraba: «Eres hermosa tal como eres». Esto fue antes de que la enfermedad le quitara el brillo a su piel. Ethan, temblando, se filmó a través del cristal de la puerta. El vídeo era inestable, pero el sonido de la máquina era nítido. «Los niños susurran a mis espaldas. ¿Por qué hace esto?» No rompió nada, pero el miedo los paralizó.
miedo a una mujer que pueda bajarte una nota, enviarte al director o llamar a tus padres. En el cuarto pase de la espada, Marcus sintió que su orgullo, escondido entre sus trenzas, se dispersaba como polen. ¡Basta! ¡Está enfermo! La señorita Brooks intentó detenerla, pero se resfrió. Yo soy responsable de la disciplina. Si lo corto, tú eres la responsable de las vendas. La enfermera guardó silencio y dio un paso atrás, y justo en ese momento la puerta se cerró de golpe. El capitán Walker no entró caminando, sino que irrumpió como si quisiera tomar posición. El agua goteaba del moho sobre las baldosas y el sonido de pasos resonaba por el pasillo. El coche se detuvo como si le hubieran cortado el cable. «Aléjate de mi hijo», dijo con calma, pero con el acero de una bayoneta caliente en la voz. La señora Whittaker abrió la boca, tratando de encontrar apoyo en las regulaciones. «Tenemos una política... Mi carta, la Constitución y los derechos del niño», interrumpió el capitán. Marcus levantó la cabeza. La mitad de su cabello yacía en el suelo, como cadenas sueltas. El padre se arrodilló y apretó a su hijo contra su pecho. «Estoy aquí». Estas dos palabras ahogaron el crepitar eléctrico de la máquina que no funcionaba. Sacó su teléfono y tomó fotografías de las heridas y las rayas rojas. Obligó a la enfermera a aplicarle una venda y ungüento con la mirada. «Está bajo protección médica, oficial Walker», logró decir la señora Brooks. Un gesto de gratitud. La señora Whittaker intentó justificarse. Rompió el código de vestimenta. «El código de vestimenta no es superior a la ley federal sobre condiciones médicas», dijo el capitán en voz baja, pero me produjo escalofríos. «Llamaré al director». «No, llamarás a un abogado». Sacó una tarjeta de presentación con el escudo de un bufete de abogados. Un antiguo colega era ahora abogado corporativo. «Tú serás el culpable si mi hijo tiene incluso una lesión en la piel». Una llamada a la oficina del director Arnold Benson se convirtió en un breve ultimátum. «Detengan esto inmediatamente o su escuela aparecerá en las portadas de los periódicos». Benson llegó corriendo sin aliento. La cabeza calva brillaba bajo las lámparas. Vio al capitán y se dio cuenta de que había perdido el control. Mientras tanto, el vídeo de Ethan ya circulaba por los chats de los padres. Las pantallas se iluminaron en el pasillo y la gente se tapó la boca con las manos. Los mayores se pusieron del lado de Marcus, coreando «No toques el cabello» detrás de sus máscaras. La estudiante, Clara Jason, imprimió fotos con el certificado y las entregó. La administración rápidamente encontró refuerzos. Un oficial de recursos escolares, el sargento Bobby Green, de 6 pies de altura, apareció en la puerta. Pero David no se dio ni un paso. ¿Tiene intención de utilizar la fuerza contra un padre que protege a un niño herido?, preguntó en voz baja. El sargento miró al muchacho, las rayas en su piel, y bajó las manos. «Estoy aquí para evitar la violencia, capitán». El diálogo fue filmado en teléfonos por 10 testigos a la vez. Marcus se sentó en su silla, sintiendo que su cerebro finalmente recibía algo de aire. Su padre le dio una botella de agua y le susurró: «Respira 4 veces». Los dedos del capitán temblaban, pero su voz se mantuvo firme. Presentó las pruebas: fotografías de rizos, videos, un certificado médico, una copia del reglamento del colegio. El sistema de disciplina que Whittaker adoraba ahora se estaba volviendo contra ella. El director intentó suavizar la situación proponiendo una investigación interna. El capitán se negó. «Presentaré una reclamación oficial. Exijo una disculpa pública, una indemnización por el tratamiento y una revisión de las normas que vulneran los derechos por enfermedad». Sus palabras sonaban como órdenes en una obra en construcción. Nadie se atrevía a interrumpir. Marcus se puso de pie, todavía temblando. «Papá, en casa mamá siempre decía que el cabello es una extensión del alma», susurró. David pasó la mano por la cabeza casi calva de su hijo. «La dejaremos crecer de nuevo y más larga, pero primero cultivaremos justicia». El vídeo continuó difundiéndose. Los padres llamaron y ya estaban llegando los periodistas del canal de televisión local. La señora Whittaker sabía que esto se estaba saliendo de su control. Ella intentó salir, pero el sargento Green le cerró el paso. «La oficina está sellada hasta que se complete la inspección». Al mediodía,
Cuando el reloj de la escuela dio las 12, se tomó la primera fotografía oficial de la lesión de Marcus. El médico de la ambulancia, llamado por el director, confirmó irritación de la piel, reacción al estrés y posibles riesgos infecciosos. El médico firmó el documento indicando al dermatólogo. David tomó la copia, presentando su identificación de oficial de reserva. El procedimiento debe seguirse al pie de la letra. La presión creció como un redoble de tambor. Mientras tanto, Ethan, escondido en la biblioteca de la escuela, editó un video corto. El comienzo es el sonido de una máquina de escribir. El medio son las lágrimas de Marcus, el final es la cara del capitán, congelada como el granito. 90 segundos, pero el golpe es más fuerte que una novela. Subió el video a un foro para padres y cambió el nombre del archivo a prueba. 10 minutos después, apareció una notificación al respecto en la pantalla del secretario de Educación del condado de Haywood. El sistema que Whittaker creía inquebrantable mostró sus primeras grietas donde nadie lo esperaba, ante los ojos del público. Las siguientes 24 horas se convirtieron en un maratón de resistencia. David llevó a su hijo a la clínica de la doctora María Rodríguez, la misma que emitió el certificado. Dermatitis por estrés. El diagnóstico sonaba como un sello de aprobación. El médico adjuntó fotografías de las heridas al dictamen oficial. Marcus guardó silencio, pero sus dedos se deslizaron por la pantalla, dibujando un diagrama del pasillo de la escuela. ¿Dónde estaba Ethan? ¿Dónde estaba el profesor? ¿Dónde caía el primer rizo de cabello? El tribunal necesitará esto, elogió el padre. Por la tarde, la reportera de noticias vespertinas, Chelsea Pruitt, estaba afuera de la casa de los Walkers con un micrófono. David salió con una chaqueta civil, pero con un estricto tono militar. No buscamos venganza, buscamos justicia. La cámara captó carteles salpicados de pintura traídos por estudiantes de secundaria. El cabello no es un delito, las reglas no son superiores a la vida. El vídeo de la transmisión fue visto miles de veces y el fiscal del distrito anunció una investigación. La administración de la escuela respondió pragmáticamente. Programaron un comité de ética para la mañana. Pero el capitán lo entendió. La comisión interna a menudo se convierte en una pantalla. Esa misma noche se puso en contacto con Mark Howard, abogado de la Organización de Derechos Humanos Guardianes de la Libertad. Por la mañana llegó a la escuela todo un equipo, un abogado, un psicólogo, un consultor de medios. Solicitaron registros de acciones disciplinarias anteriores y encontraron 3 quejas que habían sido retiradas hace un año. Mientras los abogados recogían documentos, el servidor del colegio colapsó debido a las solicitudes. Los padres exigieron una explicación. El director Benson llamó a un especialista técnico, un humilde graduado llamado Lucas Grant. Desmanteló la silenciosa conspiración corporativa en 5 minutos. Aquí hay correos electrónicos borrados, señor, correspondencia sobre reprimendas secretas, incluyendo sobre los rizos rosas de esa chica. Lucas le entregó la unidad flash al abogado. Él entendió, la verdad pesa más, pero libera. En ese momento, Marcus estaba sentado en la biblioteca, rodeado de amigos. La enfermera Brooks se acercó, le trajo chocolate caliente y le dijo en voz baja: «Lo siento, tuve que intervenir». El niño miró hacia arriba. A veces basta con no quedarse callado. Dibujó la silueta de un hombre parado frente a una enorme sombra en la tapa de su cuaderno y escribió el título «Padre». Su dibujo se convirtió en un símbolo. Los estudiantes comenzaron a volver a publicar la foto con el lema «Mantén la cabeza alta». Después del almuerzo comenzó la comisión, pero los periodistas ya se agolpaban en el pasillo. Whittaker llegó primero, impecablemente vestido, pero notablemente pálido. David no sonrió cuando la miró a los ojos. A puerta cerrada comenzó metódicamente, expuso los hechos, presentó fotografías, un certificado, un vídeo, un informe médico. Whittaker intentó señalar las regulaciones de la escuela, pero el abogado de Howard citó la Ley Federal de Estadounidenses con Discapacidades, clasificando la alopecia como una condición médica. La comisión tomó copias de todos los documentos y el psicólogo señaló un trauma psicológico. Cuando la comisión levantó la sesión, Whittaker salió al pasillo, rodeado de periodistas.
Sus acciones constituyen violencia, dijo el periodista. Mantenía una máscara de profesionalismo, pero le temblaba la mano. Se oyó una voz detrás de mí. ¿Tienes miedo? Así fue para él. Así lo dijo la estudiante de secundaria Sabrina Choi, ex víctima del mismo incidente del cabello teñido. En sus manos sostenía una copia de una vieja carta firmada por Whitaker. Quizás deberías estudiar en casa. La comisión se prolongó como un libro. La escuela esperaba que el interés público disminuyera. Pero por la tarde, el abogado emitió un comunicado de prensa. Hay evidencia de una violación sistémica de derechos. El canal de televisión regional dedicó un segmento de El hombre de la ciudad al capitán Walker, un veterano que no se dio por vencido. David, de pie frente a la cámara, dijo: «Un juicio no es una guerra, es un procedimiento, pero también se puede ganar en el procedimiento». Su calma socavó la narrativa habitual de los escándalos de alto perfil. Al tercer día, la escuela recibió una carta del Departamento de Educación del Estado exigiendo un informe completo sobre 10 años de acciones disciplinarias. Benson palideció. Los papeles podrían revelar un racismo oculto. Mientras tanto, gracias a las redes sociales, los vecinos llevaron a los Walker productos horneados caseros y cartas de apoyo. Marcus hizo un mensaje de video que decía: «No quiero que otros se escondan. Quiero que mi cabello sea una libertad, no una causa de dolor». Su voz tranquila conmovió a miles de personas. La amenaza también creció. Llamadas anónimas al teléfono de los Walker: «Cállate, capitán, o tu chico empeorará». David grabó las llamadas y las pasó al FBI. Sabía por experiencia que las sombras a menudo son proyectadas por aquellos que temen a la luz. Los vecinos notaron un sedán oscuro y sin placas cerca. El capitán cambió las cámaras de vigilancia al modo 24 horas. El abogado Howard preparó una demanda contra la escuela y la señora Whitaker personalmente. Violación de derechos civiles, agresión, trauma psicológico, negligencia. El monto de la indemnización fue de $5 millones, pero el objetivo principal era cambiar la política. «Si quieres dinero, podemos negociar», susurró el intermediario de la junta escolar. «El dinero es un basurero conveniente. Vinimos a limpiar el origen del olor», respondió David. La comisión finalizó después de 7 horas. Resultado: el caso fue remitido al Comité de Ética Independiente del Condado. La escuela no cumplió su misión. Los abogados recibieron copias de las imágenes de vigilancia. Resulta que uno de los directores estaba intentando borrar el fragmento cuando la señora Whitaker lleva a Marcus al consultorio médico. El técnico Lucas recuperó el archivo, mostraba al profesor agarrando al niño por la muñeca, ignorando su gesto desesperado de entregarle el certificado. La imagen se convirtió en un meme. Primero un certificado, luego justicia. Esa noche, un fuerte estruendo se escuchó en el garaje de la casa de los Walker. Alguien lanzó un ladrillo a través de la ventana del coche del capitán. En los fragmentos había una nota: «Ríndete». La policía llegó y levantó un informe. Marcus preguntó temblando: «¿Estamos en peligro?» «El peligro le tiene miedo a la cámara», respondió el padre, reemplazando el cristal roto con sus propias manos. No dejó que el miedo gobernara la casa. Día 4. Tuvo lugar una manifestación en el ayuntamiento. Estudiantes, padres, veteranos uniformados, activistas de derechos humanos, carteles, reglas sin humanidad, violencia, un mechón de pelo, 1000 votos. Marcus habló primero. No habló del dolor, habló de sueños. Cuando construyo ciudades, hago que los tejados sean verdes para que la lluvia alimente los árboles. Quiero que las escuelas también alimenten los sueños. Sus palabras fueron recibidas con una tormenta de aplausos. Los periodistas lo llamaron el arquitecto del futuro. Mientras tanto, el condado ha fijado una fecha para la audiencia. Una audiencia pública en el Tribunal Municipal de Haywood en 2 semanas. Eso significaba jurados, transcripciones, cámaras de televisión. Para Whitaker y Benson, la situación se estaba convirtiendo en una pesadilla. Todas las preguntas serían hechas bajo juramento. El símbolo se convirtió en el dibujo de Marcus, impreso en camisetas. Mientras los abogados se preparaban, el capitán compiló una tabla de hechos, fechas, nombres, documentos. Su precisión militar asombró a los abogados. ¿Has estado en el cuartel general del Comando del Pacífico? Howard sonrió.
Allí aprendí, si quieres ganar, planifica hasta el final. Marcus estaba sentado cerca haciendo una lista de preguntas que quería hacerle al maestro. ¿Has leído mi informe? ¿Viste que lloré? ¿Sabías que era una enfermedad? Sí, el padre asintió con orgullo. En vísperas del juicio, la señorita Brooks visitó la casa de los Walker. Ella trajo una caja. En ella estaban los mechones de cabello de Marcus recogidos del suelo. Pensé que te pertenecían hasta que me crecieron unos nuevos. El niño cogió la caja, cerró los ojos y susurró, «Gracias por no tirarme con ellos». La enfermera lloraba en la entrada y David le estrechó la mano. «Gracias por el honor». En la televisión apareció un reportaje. El problema de los códigos de vestimenta escolar ha llegado al nivel federal. La senadora Amy Delvey dijo que planea presentar la Ley de Cabello y Salud, que prohibiría las alteraciones forzadas de la apariencia de los niños por razones médicas. La historia de Marcus ha provocado un debate nacional. El capitán comprendió que la guerra hacía tiempo que había ido más allá de la escuela. El día antes del juicio, el abogado de Whitaker ofreció un trato. Ella admite el error, la escuela paga $100,000 y trato cerrado. David se negó. Disculparse no basta. Se necesitan cambios. El abogado se sorprendió. Te arriesgas a perder. He estado tomando riesgos toda mi vida, pero nunca arriesgó el alma de su hijo. Esa misma noche, el capitán estaba sentado en la cocina mirando fotos de su familia, su esposa con largos rizos, Marcus sonriendo y sin sombrero en el parque. Se dio cuenta de que la lucha es una continuación del amor. El padre grabó un mensaje en video. Si perdemos mañana, debes saber, hijo, que la derrota no es el final, sino el comienzo de un nuevo intento. Marcus se quedó en la puerta escuchando. «No perderemos», dijo en voz baja. «¿Por qué estás seguro?» «Porque hacemos planes y la verdad no necesita ser despedida». El día del juicio comenzó con una lluvia constante, como si el cielo mismo estuviera borrando las huellas de los temores de ayer. A la entrada del edificio del Tribunal del Distrito había gente con paraguas, carteles y cámaras. Marcus tomó la mano de su padre. Se puso un traje azul oscuro que su madre le había comprado para crecer. Ahora encaja perfectamente. En el interior, el salón parecía más pequeño que en las fotografías. Bancos de madera, una bandera, un cartel que decía «En Dios confiamos». Pero en la mente de los presentes se escuchó otro lema: «En la verdad nos mantenemos». La jueza Alison Brown, una mujer menuda, con un mechón de cabello plateado, llegó a tiempo. El jurado tomó asiento. Los reporteros instalaron sus trípodes. El secretario anunció el caso: Walker v. Haywood School District. El zumbido se apagó. El abogado Howard habló primero. Expuso los hechos. El niño padece una condición médica de origen inmunológico. El certificado fue ignorado. La maestra le realizó un afeitado forzado, causándole un trauma físico y emocional. La evidencia incluye un video de Ethan, imágenes de cámara restauradas y un informe médico. El jurado se estremeció al oír el llanto de Marcus y el rugido de la máquina de escribir. La defensa de la escuela intentó invocar reglas de seguridad, argumentando que el cabello largo podía provocar la propagación de piojos. Howard replicó: «Los piojos se curan, pero el abuso de poder infecta a una generación». Y el público se rió entre lágrimas. El momento clave fue el discurso de David. Subió al podio con su uniforme de gala. «Defendí la bandera para que los niños pudieran crecer libres. Hoy defiendo a mi hijo para que la libertad no sea un eslogan, sino una realidad». Habló de las noches en el desierto, de su esposa, de los dibujos de Marcus. No levantó la voz, pero cada sílaba sonaba como el redoble de un tambor. Al final se dirigió al maestro. «¿Querías disciplina? Aquí está, la disciplina de la justicia». El siguiente en testificar fue Lucas Grant, un especialista técnico. Mostró a los jurados cartas en las que la administración hablaba de una muestra para disuadir la insubordinación. En una línea, el director escribió: «Si rompemos uno, los demás obedecerán». La frase me impactó como si me hubieran dado una descarga eléctrica. Cuando le dieron la palabra a Marcus, el público se puso de pie. El juez Brown pidió silencio. El niño se acercó al micrófono sosteniendo un pequeño dibujo. «Pensé que mi cabello era mi armadura,
Pero resultó que esa armadura son las personas que están cerca. Describió cómo sintió la espada, cómo la vergüenza le quemó la piel y cómo el padre se convirtió en la puerta tras la cual se rompió el miedo. Para concluir, Marcus mostró un dibujo, un aula con un pincel en lugar de una máquina de escribir y líneas de horizonte en lugar de líneas de disciplina. El jurado observó sin apartar la mirada. Whittaker habló por último. La voz tembló. Habló de reglas, de presión, del miedo a perder el poder. Pero hubo poca simpatía. Las reglas existen para proteger a los débiles, no para romperlos, señaló el juez. Tras el descanso, el jurado deliberó durante 30 minutos. Veredicto: la escuela y el profesor personalmente son culpables. Compensación: $3 millones, parte para gastos médicos, el resto al Free Curl Trust Fund, que se dedica a combatir los cambios forzados en la apariencia de los estudiantes por razones médicas. El tribunal también ordenó el despido del director Benson y la revisión del código de vestimenta. Los periodistas corrieron hacia el capitán. Levantó la mano. Hablamos más tarde. Lo primero que hizo fue acercarse a su hijo y arrodillarse. Lo hicimos. Marcus asintió. Aún no hemos terminado. Necesitamos construir algo nuevo. Estas palabras luego se convirtieron en titulares. El niño que se afeitó la cabeza está construyendo el futuro. Un mes más tarde, la antigua nave industrial vecina se transformó en el Centro de Arte Green Roof, llamado así por las palabras de Marcus sobre las escuelas que nutren los sueños. Abrió su primer taller para niños con enfermedades autoinmunes y bullying. En la inauguración sacó un cubo de cristal con rizos. Que esto sea un recordatorio de cuánto dolor pueden causar las reglas sin corazón y cuánto crecimiento puede dar el amor. La señora Whittaker no vino. Ella escribió un llamamiento, pero pocas personas la escucharon. El director Benson trabajaba en la papelería clasificando cuadernos, una ironía que Marcus habría dibujado si hubiera querido. El senador del Bay presentó la Ley de Cabello y Salud, que fue rápidamente aprobada en el comité. En la audiencia citó a Marcus diciendo: «La armadura es la gente». Cuando comenzó el primer día de clases después de la reforma, el capitán Walker acompañó a su hijo hasta las puertas de la nueva escuela. Niños de diferentes tonos de piel y largos de cabello se rieron mientras mostraban sus pulseras para la alergia, trenzas y turbantes. Había un cartel en la pared. Un mechón de cabello gratis significa un pensamiento libre. David respiró el aire fresco, sintiendo que la tensión de los meses se desinflaba como un globo. De camino a casa encendió la radio. El reportero habló sobre la reforma de los códigos escolares en todo el país. El capitán sonrió. Un mechón de pelo, pero ¿cuánta arena puede mover? En ese momento, la enfermera Brooks lo llamó. El centro de arte había recibido donaciones de miles de pinceles y lápices. «Esto es solo el comienzo», dijo. Por la noche, cuando la casa quedó sumida en el silencio, Marcus sacó un nuevo cuaderno. Comenzó a diseñar un puente que conectara las dos partes de la ciudad. En un lado escribió «miedo», en el otro «coraje», y en el centro dibujó una puerta con la inscripción «Padre». Aún no sabía exactamente cómo soportaría el puente la carga, pero estaba seguro de que se encontraría una solución. Al fin y al cabo, ahora toda la ciudad lo miraba y no veía una cabeza calva, sino potencial. La última línea del diario del capitán decía: «La justicia requirió 4 días, 40 testigos y un muchacho que se negó a bajar la mirada». Cerró el libro, apagó la luz y durmió tranquilamente por primera vez en semanas. Y en los rayos del amanecer, una bandada de pájaros se posó en el techo del centro de arte, como confirmando: la libertad comienza con el aleteo de un ala, así como un gran cambio comienza con la caída de un mechón de cabello. 6 meses después se celebraron en Washington las audiencias sobre la ley adoptada. Marcus se sentó con su padre en el salón del Congreso. Mientras los senadores aplaudían, el capitán susurró: «A veces una batalla se gana con tinta, no con pólvora». Detrás de ellos colgaba una enorme fotografía de un niño que levantaba la mano en lugar de cubrirse la cabeza con las manos. Se ha convertido en el nuevo emblema del Programa Nacional contra el Acoso Escolar.
El título decía: «Haz que el dolor sea arte y que el arte cambie». Más tarde, en el aeropuerto, Marcus fue abordado por un extraño niño sin cejas, rastros de quimioterapia. Le mostró una gorra de béisbol autografiada. «Me diste el coraje para venir sin ella». Marcus respondió dibujando un pequeño puente en los márgenes del billete. «Nos vemos pronto en el otro lado». Esa noche, acostado en su hotel, el capitán escribió: «Mi hijo me enseñó que la verdadera misión es mantener viva la esperanza». Puso punto y se dio cuenta de que mañana comenzaría un nuevo capítulo, sin máquinas, pero con miles de voces dispuestas a hablar.